Para terminar este módulo de generalidades del electrocardiograma y para poder empezar los siguientes módulos donde hablaremos de las patologías del electro, es fundamental aprender a leer un electrocardiograma. Lo primero que hay que saber es que para poder leer electrocardiogramas e identificar sus patologías hay que leer muchos electrocardiogramas normales. Por eso entonces la invitación es a que busquen electrocardiogramas normales y hagan una secuencia para leerlos. En esta presentación les quiero mostrar la secuencia que es recomendada y la secuencia que yo utilizo para leer los electrocardiogramas. Sin embargo, cada uno puede irla adaptando a lo que le parezca más fácil en su orden, siempre que sea un orden lógico y que nos permita abordar de una manera rápida y sencilla todas las partes del electrocardiograma. De esta manera no se nos pasará ningún detalle y podríamos hacer un abordaje más específico de las patologías. Entonces lo primero que vamos a hacer es leer el ritmo. Cuando hablamos entonces del ritmo, tenemos que recordar que lo que significa es que el corazón está manejado por el nodo sinusal, por ese nodo que se encuentra entonces en la desembocadura de la vena cava superior y donde salen todas las órdenes para que haya una despolarización de las aurículas, pase a través del nodo aurículo-ventricular, pase a través de todas las fibras de las ramas derecha e izquierda, de las fibras de Purkinje y se produzca la despolarización sincrónica de los ventrículos. Eso es muy importante porque cuando se cumple todo eso en ese orden que lo tenemos establecido, hablamos de que nuestro electrocardiograma tiene un ritmo sinusal. Para establecer el ritmo sinusal se deben cumplir las siguientes 5 características. 1. Que haya una onda P siempre que preceda cada QRS en cada una de las derivadas. No puede faltar ninguna onda P. 2. Que cada una de las P de la misma derivada sean iguales. Es decir, que todas mis ondas P de D1 sean iguales. Todas mis ondas P de D2 sean iguales entre ellas. Todas las ondas P de D3 sean iguales entre ellas y así con las 12 derivaciones del electrocardiograma. 3. Que los intervalos PR sean constantes, es decir, que en una misma derivada todos mis PRs, desde el principio de la onda P hasta el principio del QRS, midan lo mismo, no haya ni unos más cortos ni unos más largos. 4. Que los intervalos PP sean constantes, es decir, que entre una onda P y la otra onda P en una misma derivada haya el mismo tiempo, el mismo espacio, y que los intervalos RR sean constantes, es decir, que desde el pico más alto de mi R hasta la siguiente R haya el mismo espacio en la misma derivada. El quinto punto entonces va a ser evaluar la P que debe ser positiva en D1 de 12ABF. Tiene que ser positiva en estas derivadas porque recordemos que D1 de 12ABF mira al lado izquierdo del corazón, es decir, que la onda se está transmitiendo desde el lado negativo y va hacia el lado positivo. Por ende, tiene que ser positiva. Cuando se cumplen estos 5 criterios, decimos entonces que estamos ante un ritmo sinusal. El segundo criterio que yo evalúo es la frecuencia cardíaca. Para evaluar la frecuencia cardíaca hay varios métodos. Sin embargo, el método más preciso es 1500 dividido el número de cuadritos pequeños, los cuadritos más pequeños que tenemos. Ese método entonces nos permite establecer cuál es la frecuencia cardíaca. ¿Cuadritos pequeños entre qué? Cuadritos pequeños entonces entre el pico más alto de una R y el pico más alto de la siguiente R. Mi recomendación es siempre tratar de coger 2 R's en la misma derivada donde sean fáciles de contar los cuadritos. Eso nos va a hablar entonces de taquicardia cuando tenemos más de 100 latidos por minuto o nos va a hablar entonces de bradicardia cuando tenemos menos de 60 latidos por minuto. Hay otras formas. Una de las formas es aprendernos de memoria a cuánto equivale cada cuadro. Sin embargo, la forma más exacta de hacerlo es haciendo esta división.
El tercer parámetro entonces que evaluamos es el eje. El eje se determina con relación al QRS, que es la onda más alta que tiene el electrocardiograma, y se determina con relación a este plano, es decir, a las derivadas en las cuales tenemos derivadas bipolares y derivadas unipolares de las extremidades. Por eso es que a estas derivadas les damos entonces unos grados específicos que debemos aprendernos. Lo primero que hay que hacer para determinar el eje es determinar cuál es el cuadrante. Si dividimos entonces este plano en 4, dividido a través de D1, que sería la horizontal, y dividido con ABF, que sería la vertical, nos van a quedar 4 cuadrantes. Este cuadrante entonces va a ser el cuadrante más izquierdo de todos. Este cuadrante, que se establece entre ABF y D1, es decir, entre 0 a 90 grados, va a ser el cuadrante de la normalidad, donde la mayoría de los corazones normales, que no están grandes, es decir, aumentados de tamaño o que tienen otras patologías, deberán encontrarse. Este cuadrante, es decir, el cuadrante que señalo entre 90 grados y 180 grados, entre ABF y D1 hacia su lado de 180 grados, es el cuadrante más derecho, que nos va a hablar de unas patologías importantes. Y el último cuadrante, que se establece entre 180 grados y menos 90 grados, es un cuadrante que conocemos como tierra de nadie, en el cual los corazones que nos caigan ahí solamente hay dos opciones: o que entonces sea un electro supremamente mal tomado, o sea que se nos trocaron los electrodos en algún momento, o que realmente el paciente tiene una patología supremamente grave que no sería lo común para los electrocardiogramas que nosotros vamos a ver. Podemos tolerar algo de desviación hacia la izquierda y algo de desviación hacia la derecha. Entonces se puede tolerar más o menos hasta 15 grados a la izquierda y hasta unos 100 grados hacia la derecha. Entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar en qué cuadrante está. ¿Cómo lo vamos a determinar? Siempre buscando D1 y ABF. Es decir, si D1 es positiva, más positiva, o si ABF es más positiva. Si D1 es positiva, entonces tendrá esta dirección, y si ABF es positiva, tendrá esta dirección, o sea que ya sé que el eje del corazón está en este cuadrante. Mi recomendación es siempre hacer el dibujo de D1 y ABF. Si por el contrario, ABF fuera negativa, entonces no vendría hacia abajo, sino que iría hacia arriba. Entonces tendríamos D1 positivo con ABF negativa, y entonces estaríamos hablando de que es un corazón con una desviación hacia la izquierda. Pero si tuviéramos entonces que ABF es positiva, es decir, que va hacia abajo, pero D1 es negativa, o sea que si va hacia el otro lado, hacia 180 grados, tendríamos un corazón desviado fundamentalmente a la derecha. Después entonces de determinar el eje del corazón, que es lo más grande que tenemos que determinar, vamos a determinar entonces el grado exactamente en el que se encuentra, es decir, a cuántos grados está. Hay dos opciones. Podemos buscar el QRS más isobifásico, es decir, el QRS donde la R y la S son más parecidas y tienen el mismo tamaño, y cuando encontremos ese QRS, su eje será perpendicular a esa derivada. Por ejemplo, si el QRS más isobifásico está en D1, entonces el eje para nosotros será ABF, que es la perpendicular a D1. Es decir, que el eje para nosotros estará en 90 grados. Y tenemos otra opción 2, que es buscar el QRS de mayor voltaje, y el eje estará en esa derivada o en alguna paralela, generalmente en esa derivada. Es decir, que si el QRS de mayor voltaje, o sea que el más grande, está en D3, podemos decir entonces que el eje del QRS está en D3. El cuarto parámetro entonces que vamos a evaluar es cómo es la morfología del QRS. Para hablar su morfología tenemos entonces que establecer si estamos hablando de un QRS ancho o si por el contrario estamos hablando de un QRS estrecho o normal. Hablamos de QRS anchos cuando miden por encima de 120 milisegundos
y hablamos de QRS estrechos cuando están por debajo de 120 milisegundos. También es importante entonces aprovechar este momento para calcular el QT y el QT corregido. El quinto paso entonces va a ser, después de que tenemos ritmo, frecuencia, eje y QRS, vamos a ir entonces evaluando todas las otras ondas que ya habíamos visto en el video anterior. Vamos a evaluar entonces la P, vamos a evaluar entonces el segmento PR, vamos a evaluar el segmento ST, vamos a evaluar la T y en caso de que haya U, vamos a evaluar U. Y hay que recordar entonces que tenemos que evaluar el segmento TP porque se va a comportar como la línea isoeléctrica. En el sexto paso, lo que habíamos dicho entonces, hay que evaluar la línea isoeléctrica, que la opción principal y fundamental es el segmento TP. Pero si por alguna razón tenemos un segmento TP que es irregular, que no es fácil de ver, o que nos muestra que hay muchos descensos y ascensos, que no nos permite trazar una línea recta, la segunda opción entonces sería el segmento PR, es decir, desde el final de la onda P hasta el principio del QRS. Para terminar, vamos a hacer un repaso de cómo sería un electrocardiograma normal. Vamos entonces primero a identificar cada una de las ondas. Esta corresponde a la onda P, el QRS, que vemos que empieza con una Q, una R y una S, tendremos una onda T y vuelve a empezar entonces los latidos. Recordemos entonces que para hacer la lectura del electrocardiograma, primero nos tenemos que fijar que el papel electrocardiográfico esté estandarizado a la medida que nosotros queremos, que por lo general corresponde entonces a 1 milivoltio. Después de eso, debemos recordar entonces que cada una de estas cuadrículas grandes va a tener 5 cuadritos pequeños, y cada uno de esos cuadritos pequeños va a medir 40 milisegundos en su porción más horizontal y en su porción vertical va a medir 0.1 milivoltios o 1 milímetro. Y vamos entonces a empezar a hacer el orden de lectura del electrocardiograma. Primero vamos a ver entonces cómo es el ritmo. Recordemos que debemos entonces tener P antes de cada QRS. Aquí observamos una P antes de cada QRS. Debemos entonces también tener P igual a la siguiente en la misma derivada, o sea que todas las P's de una derivada tengan igual morfología. En este caso también se cumple. Debemos entonces también tener que los PPs, es decir, las distancias entre esta P y la siguiente P sean iguales. Eso es fácil de hacer si cogemos una regla o si doblamos una hoja y señalamos. Las distancias entre los RRs sean iguales. Para este caso entonces también se cumplirían. Y las distancias entonces entre los PRs sean iguales entre uno y otro PR. Vamos a tener entonces que lo siguiente es calcular la frecuencia. Recordemos que la frecuencia se realiza haciendo 1500 dividido el número de cuadritos chiquitos que existen entre cada RR. A mí me parece más fácil empezar en un RR que nos dé un punto de corte en una línea. Por ejemplo, en este caso. Entonces vamos a contar entre esta R y esta R. Tenemos 5, 10, 15 y 20 cuadritos chiquitos. Entonces dividiríamos 1500 dividido 20 cuadritos chiquitos y eso nos da una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. El tercer paso entonces es calcular el eje. Para calcular el eje tenemos que tener entonces un electro de más derivadas, por lo menos que tengamos las primeras 6 derivadas de 1, de 2, de 3, ABL, ABF y ABR, para que en esa podamos entonces evidenciar cómo está B1, cómo está BF y calculemos el eje. Después calcularíamos los grados del eje, que también necesitamos estas mismas 6 derivadas para poder establecer los grados en los que se encuentran. Después vamos entonces a realizar el QT corregido para este electrocardiograma. Entonces, lo que vamos a hacer entonces es calcular el QT, que es desde el principio del QRS hasta el final de la onda T, que para este electrocardiograma entonces sería de 11 cuadritos y el RR serían 20 cuadritos. Entonces, si hacemos la fórmula, nos daría que este electrocardiograma tiene un QT corregido
de 491. Es decir, se sale dentro de todos los rangos de normalidad que habíamos visto anteriormente. Sin embargo, este electro está muy grande para que podamos entender las ondas. Después entonces de esto, ya miramos si el QRS es ancho o estrecho. En este caso es un QRS estrecho porque es menor de 120 milisegundos, es decir, que tendría una amplitud normal. Y después de eso entonces empezaríamos a evaluar cada una de las ondas y segmentos. Es decir, si la P cumple el ancho y el alto que debería tener, si la T cumple el ancho y el alto que debería tener, si se insinúa una onda U, si cumple el ancho y el alto que debería tener, y cómo se comportan cada uno de los segmentos. Además, recordemos que es importante establecer cuál es la línea isoeléctrica para que podamos establecer de dónde a dónde van las ondas. Recordemos que la línea isoeléctrica por excelencia va a ser el TP, pero en caso de que este segmento esté alterado, será entonces el PR. Con este video entonces queríamos darles una forma, realizar un método en el cual encontráramos una manera sencilla y práctica para leer un electrocardiograma en orden, dado que de esta manera podemos evitar que se nos pasen enfermedades o se nos pasen hallazgos sutiles en el electrocardiograma. Es muy importante entonces que se aprendan toda esta parte teórica sobre el electrocardiograma para que puedan entender las patologías que vendrán de manera posterior. Esperamos que les haya gustado y que se suscriban a nuestro canal.